conmemoración de ese glorioso abril de 1965 para que quede históricamente refrendada la verdad, que está recogida en 3 libros de 3 autores norteamericanos que hemos estado leyendo, uno dominicano, que es Víctor Grimaldi, y el testimonio personal que dio quien les habla, a base de que estuvimos al lado del presidente provisional Molino Reyes todo el tiempo. De manera que vamos a ver ahora del libro La revuelta de los condenados de Dan Kurzman, su recuento. Dice acá: fueron cuales fueran las palabras utilizadas por Breitsky, los rebeldes consideraron sus observaciones como una apelación para que se rindieran a Wessing, sugerencia que bien hubiera podido deducirse de la recomendación de la embajada a Washington de que se hiciera un esfuerzo para imponer una junta militar, deseo de Wessing. En cualquier caso, la embajada se las arregló para conseguir que las fuerzas aéreas suspendieran sus raids de bombas en 4 diferentes ocasiones, aunque solo por corto tiempo en cada caso. Los oficiales de la embajada culpaban menos a las fuerzas de Wessing por volver a sus ataques aéreos que a las fuerzas rebeldes por negarse a detener la acción de sus multitudes. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran las acciones de las multitudes? Tan pronto el pueblo se enteró de que había presión de la parte que se resistía a la vuelta a la constitucionalidad a base de una reunión y de un grupo de representantes que vino a Palacio para negociar esta instalación de una junta militar, el pueblo se congregó en la verja del Palacio Nacional. Y debo decir que yo contribuí a eso. Yo llamé a mis colegas del movimiento profesional y le dije: estamos aquí bajo presión para que se llegue a la instalación de una junta militar. Y ellos a su vez comenzaron a correr la voz y al rato estaba toda la parte frontal del Palacio Nacional lleno de gente protestando el intento de que se instalara una junta militar. Para los rebeldes esto es incomprensible. Ustedes ven, nosotros somos los rebeldes. En su opinión, no había comparación entre las dos formas de violencia. La multitud mataba individuos a los que consideraba enemigos, especialmente los policías armados que durante tanto tiempo habían tenido sometido al pueblo. No fueron tantos muertos. Lo que pasa es que había que magnificar esto. Pero los aviones disparaban contra el pueblo, matando a cualquiera, hombres, mujeres o niños, por docenas o más. Les resultaba casi imposible creer lo que sucedía ante sus ojos, aquel crimen de masa sin discriminación alguna. Por otra parte, para los oficiales de los Estados Unidos, toda matanza era una matanza. Si no hubiera multitudes, no habría bombardeo. O sea, pues nos lo ponen al revés. Si no hubiera habido bombardeo, porque el bombardeo vino para resistirse a el golpe militar o contragolpe militar constitucionalista. Vino el bombardeo, entonces vinieron las multitudes. Estos son razonamientos sofísticos que se hacen, ¿no? Era cuestión de causa-efecto y los rebeldes eran la causa. Claro, ¿verdad? Y el golpe de Estado contra Bosch no era la causa de todo, ¿no? Por eso no estamos de acuerdo con los razonamientos de Gómez Berrier, porque coincide con esto, ¿no? Como la situación llegaba rápidamente al caos, se aconsejó el lunes a los americanos y otros extranjeros civiles que desearan marcharse, que se reunieran a la mañana siguiente en el Hotel Embajador, desde el cual serían llevados al puerto de Jaina, a unas 7 millas para ser evacuados a San Juan en los navíos americanos. Alrededor de las 7 de la mañana del siguiente día, del martes 27 de abril, unas 1000 personas, especialmente americanos, pero también de otras nacionalidades, ahí estaban metidos los locutores de Radio San Isidro, comparsa, entraron corriendo y de pronto unos 25 rebeldes civiles, esa fue la tarea de Freddy Vera, blandiendo rifles y pistolas, entraron corriendo y rodearon a un gran grupo de evacuados que había ante el hotel.
a tierra, gritaron los rebeldes y empezaron a disparar contra la fachada del edificio, rompiendo unas cuantas ventanas. Dice, cuando se detuvo el fuego, los aterrorizados evacuados se levantaron y corrieron hacia el vestíbulo del hotel en busca de protección. Bueno, esos son detalles del incidente. Aquí decía que estaban buscando a Bonilla Ibar y no lo encontraron. Pero vamos a la parte más importante. Dice acá, pero el embajador recibió instrucciones de Washington que indudablemente le alegraron. Había de apresurar el establecimiento de una junta militar, como sus subordinados aconsejaron durante su ausencia. Tal junta, en opinión de la administración, instauraría mejor la ley y el orden, protegería las vidas de los americanos e impediría que los comunistas se apoderaran del país. Los comunistas éramos nosotros, o eran todos los que estuvieran en contra de lo que implicaba el gobierno de triunvirato, Consejo de Estado, todo lo que fuera resultado de la voluntad de la plutocracia norteamericana. Todo el que estaba del otro lado era comunista. No quiere decir que no lo hubiera, no estamos diciendo eso. En realidad demuestran que incluso antes de tomar la decisión de enviar tropas a los Estados Unidos ya habían decidido claramente aliarse con la fuerza de Wessing y ayudar a poner fin a la revolución. Y demuestran también que no se concedió pensamiento alguno a la posibilidad de tratar con Bosch y otros jefes rebeldes con vista a eliminar de la revolución la influencia comunista sin destruir la revolución en sí, la que el mismo presidente Johnson había de definir más tarde como básicamente democrática. Yo quiero decir lo siguiente. Molina fue un hombre que perteneció primero al 14 de junio y después pasó a ser miembro y dirigente del PRD. Cuando el 14 envió a su juventud prometedora hacia el Instituto de Ciencias Políticas de Costa Rica a formarse, envió a Molina entre ellos. Y allá Bosch lo captó para el PRD. Cuando él regresó de Costa Rica ya venía comprometido para ingresar al PRD. Pero Molina mantuvo, como es lógico, muchas relaciones, muy buenas relaciones con dirigentes del 14 de junio, entre ellos con el hijo de Isidro Santana, dirigente sindical del PRD, Oscar Santana, que era el encargado del llamado brazo militar del 14. El propósito de Molina era que cuando surgiera el movimiento no tomara por sorpresa al 14 de junio y lo interpretaran mal, como efectivamente sucedió. Lo que pasa que a pesar del testimonio que daba Oscar Santana, que decía que conocía todos los detalles de antemano, cuando surge el movimiento, él cumple la petición de Molina de informar, yo estoy enterado. ¿Y cuál era la reacción de los demás dirigentes? Eso es una cuestión trujillista. Ahí está el hijo de Fausto Camaño y está el hijo de Ludovino Fernández, que es verdad. Pero esas son las contradicciones de la historia. Un hijo de Ludovino Fernández, ese cruel sicario de Trujillo, resultó ser el Duarte de la constitucionalidad dominicana, el que ideó y motorizó y organizó a los militares constitucionalistas para defender la voluntad del pueblo dominicano, el hijo de Ludovino Fernández. Y el hijo de Fausto Camaño resultó ser el brazo que impulsó todo y llevó adelante la lucha en ausencia de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Entonces, pero la reacción de los dirigentes del 14 fue, eso fue un movimiento, esos son trujillistas todos, y no sirvió de nada el testimonio y la previsión que tuvo Molina de informar a Oscar Santana. Por eso, al principio, el 14 y otros grupos de izquierda devolvieron la espalda al movimiento. Ingresaron después que todo se desbarató. Y entonces fue que ellos se metieron en el movimiento. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto.
bien, sigamos entonces con el testimonio del autor Dan Kurzman, del libro La revuelta de los condenados. Decía entonces acá: además, y de la noche a la mañana, al parecer, los partidarios de Bosch en el ejército en Santo Domingo habían bajado de unos 8.000 a unos 1.000, mientras que un regimiento de tropas de San Cristóbal se hallaba en ruta para ayudar a Wessing. Esas fueron las instrucciones de Balaguer, ¿verdad?, que traicionó entonces al movimiento. Y quiero decir lo siguiente: Balaguer retornó al país en el 66 por disposición de Lyndon Baines Johnson, y esa fue la razón por la cual Bosch no salió a hacer campaña en las elecciones del 66, a sabiendas de que la voluntad de la plutocracia que lo había depuesto a él era que aquel a quien ellos mismos habían sacado en enero del 62 volviera al poder, porque ese era el proyecto original del golpe de Estado que significó la muerte de Trujillo. Ese golpe de Estado que iba a encabezar el general Pupo Román tenía una pieza que se llamaba Joaquín Balaguer, que estaba enterado de todo. Por eso hay varios testimonios de los miembros del 30 de mayo que decían que Balaguer era pieza de esa continuidad a partir de la muerte de Trujillo. Y por eso aquella frase de Balaguer ante la gestión del grupo de exiliados que lo visitó en La Habana en ocasión de una reunión de cancilleres para proponerle que él se quedara, no volviera al país, para que fuera una figura presidenciable del exilio, cuando el exilio pudiera retornar al país. Y él le dijo a Bosch, porque se conocían desde hace mucho tiempo: Juanito, los mangos se acechan debajo de la mata. Y volvió al país a acecharse un mango debajo de la mata. Él estaba a disposición de la voluntad de la plutocracia para salir de Trujillo. Eso fue así. Y cuando él volvió al país en el 66, Bosch se inhibió de hacer campaña para dejar que se cumpliera la voluntad. Y por eso él dijo: ¿democracia para qué? Y se desencantó de la democracia. Pero hay un libro que yo tengo donde se relata que en un momento de frustración, con todos los problemas que había, Lyndon Johnson dijo: busquen al hombrecito ese allá en Nueva York y pónganlo otra vez ahí en el poder. Así, el hombrecito, búsquenlo allá en Nueva York. Ese mastodonte político que se llamó Lyndon Baines Johnson, presidente de los Estados Unidos, texano, y también cómplice en la conspiración para asesinar a John F. Kennedy, ¿no? Bueno, dice acá entonces: las decisiones militares se debían no solo al cálculo de que Washington sería probablemente el vencedor, sino a un creciente temor de que serían dominados por los civiles armados, quizás los comunistas que había entre ellos. Se había mostrado deseoso de participar en una revuelta militar que involucrara solo a soldados profesionales, pero no en una revolución popular cuyas manifestaciones no podían preverse. Tan derrotista se sentía el lado rebelde que unos 15 de sus jefes militares, dirigidos por Hernando Ramírez, esto es también esto se aparta de la verdad, porque Hernando estaba, pero estaba Camaño, que ya había sido designado en la mañana del martes jefe de operaciones del contingente militar constitucionalista, en sustitución de Hernando, que tenía un agudo ataque de hepatitis. Dice que este grupo, sabiendo que el embajador había vuelto, fueron voluntariamente a la embajada el martes por la mañana para pedirle su ayuda y detener el derramamiento de sangre. Benjamín Rolph, principal oficial político, sugirió al grupo que para discutir un arreglo sería mejor que estuviera presente el presidente provisional Molina Ureña. Al principio, los oficiales, aparentemente avergonzados de sus esfuerzos por desertar del PRD y Bosch, se mostraron poco dispuestos a acceder, discutiendo que Molina estaba en el palacio bombardeado casi constantemente. O sea, era que estábamos nosotros. Rolph dijo, sin embargo, que a pesar de los riesgos, él iría a palacio si le acompañaban.
Varios de los oficiales aceptaron y fueron en el coche con Rulf. El gran edificio del palacio parecía una réplica de otra época en la oscuridad. Las ventanas destrozadas, los agujeros de bala y los desgarrones en sus muros atestiguaban la severidad de los ataques aéreos. Los árboles caídos, que se alzaban como rígidos centinelas en las aceras que rodeaban el palacio, parecían ahora cadáveres petrificados que yacían en las calles desiertas. El grupo de hombres entró, oigan bien, y halló a Molina sentado en una habitación junto al corredor principal con varios consejeros. Uno de ellos era quien le está hablando. Sus ojos estaban hundidos y parecía un hombre destrozado. El cuello duro y la camisa planchada parecían algo incongruente entre los cristales destrozados que llenaban el suelo y los muebles volcados en aquella desolada escena. Los recién llegados hablaron con firmeza. Dijeron que ya habían muerto bastante gente y que la lucha debía detenerse. Rulf sugirió que Molina volviera con ellos a la embajada para discutir el modo de poner fin a la guerra. Y oigan esto. Pero Molina, con el rostro repentinamente pálido de rabia, replicó que nunca traicionaría la revolución. Se negó a ir. Finalmente, uno de sus consejeros, Luis Homero Lajaraburgo, oficial naval que era su director de seguridad, le persuadió de que en estas circunstancias no había otra elección. Eso no fue así. Eso fue como yo les relaté. Cuando ese grupo se fue, Molina me instruyó a mí para que subiera al primer piso y llamara por teléfono a Camaño, que estaba en la embajada, y le dijera que si teníamos que hablar con esa gente, que lo hiciéramos en el Palacio Nacional. Entonces Camaño me contestó: yo estoy de acuerdo, pero esta gente está renuente a eso, consideran que es peligroso. Digo, bueno, si es peligroso para nosotros, que lo sea para ellos también. Déjame ver. Y me dejó en el teléfono. Después que pasó el tiempo prudente, puesto que estábamos bajo el bombardeo de la Marina de Guerra, yo bajé al primer nivel. Y ahí me encontré con Camaño, que había venido personalmente a decirle a Molina que debía ir a hablar con el embajador William Tapley Bennett. Entonces ya, en esas circunstancias, Molina ya no era presidente. Eso fue así. Todo lo demás que se ha escrito es un infundio y una maldad, además de una mentira que contraviene la verdad histórica, que es la que nosotros defendemos. Y ya hemos dicho que aquí este autor lo recoge, que Molina estaba dispuesto a morirse en el Palacio Nacional. Y todos nosotros con él, porque no lo íbamos a dejar solo. ¿Por qué los militares dieron ese paso? Bueno, sabe Dios. Todavía está vivo el entonces coronel y hoy general retirado Miguel Ángel Hernández Ramírez. Quizá algún día de esto podamos conversar con él. Pero quiero decirle lo siguiente, cosa que ya lo conversé con Arlete Fernández, la viuda de Rafael Tomás Fernández Domínguez. Cuando Rafael Tomás Fernández Domínguez, que estaba fuera del país, porque como ya es relatado, su entorno familiar lo denunció, entonces lo sacaron del país a un cargo diplomático. Y digo, Arlete, tu marido y Duarte tienen un paralelo increíble, porque ambos hicieron un trabajo exitoso, pero ellos no vieron el fruto de su trabajo. Rafael Tomás estaba fuera del país cuando el movimiento surge y alcanza su cometido porque sentó a negociar a los Estados Unidos. Estados Unidos no pudo vencer a los dominicanos, que estaban sublevados en las calles. Además hubo un día, el 14 de junio,
en donde parece que el ejército de los Estados Unidos se había dispuesto a aplastar a la ciudad colonial con un bombardeo de metralla. Pero no faltó quien fue a donde el presidente Lyndon B. Johnson y le dijera: presidente, usted quiere pasar a la historia como el destructor de la primera ciudad creada en el Nuevo Mundo. Y entonces ahí se paró el bombardeo, porque eso fue así. Entonces, realmente, la voluntad de la plutocracia estaba en contra de la democracia, aquí en América Latina y en Estados Unidos también. Pero seguiremos, nos falta también material en otra entrega que haremos más luego. Les habló Leopoldo Espaillat Anita. Hasta luego.